Meditando con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Para entender con facilidad, primero vamos a saber en qué tamaño de nuestra estatura espiritual nos encontramos. Porque hay tamaños. Cuánto hemos crecido o nos hemos quedado en que hemos nacido solamente. En 1 Corintios capítulo 3, el versículo 1 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. El apóstol Pablo, dirigiéndose a la iglesia de Corinto, halla que no les puede hablar como a espirituales, sino como a carnales. Queriéndonos decir que en la iglesia, o dentro de la iglesia, hay dos tipos de hombres y mujeres, carnales y espirituales. Jesús, cuando lanza el mensaje de las bienaventuranzas, lo hace dirigiéndose a hombres y mujeres creyentes, a hombres y mujeres que han crecido y que deben entender lo que significa cada uno de las bienaventuranzas. En ninguna manera esta palabra va dirigida a gente incrédula. Comienza diciéndoles bienaventurados, que quiere decir felices, dichosos y satisfechos. ¿Quiénes? Los pobres en espíritu. Si hablamos de los pobres, así en el término natural, hablamos de hombres que, como que son pobres, son amadores del dinero, quieren el dinero de alguna forma, porque eso resuelve todos los problemas en cualquier hombre, y por ello tienen muchas veces que estar forzados a conseguir de una o de otra manera, muchas veces robando, buscan el dinero prostituyéndose, coimeando. Es una persona que no tiene lo necesario para vivir. Pero Jesús no se estaba refiriendo a esta clase de pobres. Él está hablando de pobres en espíritu. Él está hablando, diciéndoles bienaventurados, felices, son los pobres en espíritu. Pero entonces, ¿qué es ser pobre en espíritu? El pobre en espíritu es humilde, porque reconoce que necesita, que es pobre, que no tiene, en este caso, que necesita de Dios para su existencia. La vida proviene de Dios para él, de otra forma no. El sustento viene de parte de Dios, y todo cuanto existe, este hombre entiende que todo proviene de Dios. Este hombre jamás también va a decir no necesito de Dios, porque reconocerá que es un pecador, que se encuentra en el grupo de los hombres que no entiende, que no busca a Dios, que anda desviado, que es inútil y que no hace nada bueno. Pero también entenderá que se logra solamente la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Eso es lo que dice en Romanos capítulo 3, 22. Feliz entonces es el hombre que llora al orar. Ese es el pobre
en espíritu, porque reconoce su pecado, entiende que el humillarse será acepto delante de Dios. En ninguna forma dirá, jamás se expresará, a mí no me falta nada, yo no peco, yo no necesito de Dios, yo no hago mal a nadie. No dirá eso, sino que se humillará. En Salmos capítulo 51, 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Bienaventurado. Entonces, es el pobre en espíritu, porque sabe que cuando clama, cuando necesita de Dios para solucionar sus problemas, Dios no está lejos. Para lograr su propósito, Jehová el grande y fuerte está allí. En Salmos 34, 18, dice la palabra de Dios, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Cuánto debemos estar contritos de espíritu? Porque el Señor no despreciará a ellos. Tenemos que venir delante de Dios con mucha humildad, con mucha fe, como entendiendo que Dios es el que nos ha creado y en todo dependemos de Él. Bienaventurado el pobre en espíritu, porque Él ha encontrado y cree solamente en la palabra de Dios, sin ninguna observación. Es feliz porque cree todo lo que dice Dios por medio de su palabra. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no. Es el humilde que cree sin observar ningún momento la palabra de Dios. En Isaías 66, 2 dice, mi mano hizo todas estas cosas. Así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiemble a mi palabra. ¿Qué más podemos querer de Dios? Cuando la promesa de Dios dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Nada de soberbia. De ninguna manera podemos ponernos delante de Dios para pedir algo como si fuera nuestro, sabiendo y entendiendo que Dios es el que mira, dice su palabra, al pobre y humilde de espíritu, y el que tiembla a su palabra. La promesa de Dios siempre ha estado en la actitud del humilde entonces. Al humilde lo enalteceré. Eso es lo que dice la Biblia. Tarde o temprano, cuanto más se humille el hombre, va a ser enaltecido, exaltado por parte de Dios. Y todavía dice la Biblia, pero al soberbio, al orgulloso, voy a mirarlo de lejos. Cuando Dios se dispone en levantarte entonces, ¿quién podrá impedir? Todo está bajo sus pies. Lo que Él cierra nadie puede abrir. Y lo que Él abre nadie puede cerrar. Porque Jehová el fuerte, el grande, dice, yo estoy con el humilde. Esa es la promesa de Dios. Yo estoy con el humilde. Isaías 57, 15. Porque así dijo el alto y el sublime, el que habita la eternidad
y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Esa palabra hace temblar nuestro espíritu. Hace ponernos firme el día que nuestra soberbia sube en nosotros. Cuando decimos muchas veces yo puedo o yo tengo demasiado. Dice el Señor, yo habito en las alturas. Yo habito en la santidad. Y también habito con el quebrantado. Vivo. Yo estoy con Él. Yo habito con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Cómo es el corazón del quebrantado? ¿Cómo se encuentra o cómo te encuentras tú el día que te quebrantas de Dios? Y la Biblia dice, cuando nos presentamos delante de Dios, quebrantados de corazón, Él hará vivificar ese quebrantamiento. Tremendo es Dios, grande. ¿Y por qué no entrar a esa vida? Bienaventurado son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. ¡Cuán importante es entonces saber por qué Dios le dice solo a los pobres de espíritu que son felices, que son bienaventurados, porque de ellos es el reino de los cielos? Está hablando Dios. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Bienaventurado es ser entonces pobre en espíritu. El pobre en espíritu es humilde de por sí, porque reconoce que necesita, porque reconoce que sin Dios no va más allá de donde está parado. Tiembla al querer hacer algo. No hace planes para el futuro, sino consultando con Dios. Porque su palabra dice, si tú quieres ir a algún lugar, no saltes, no vayas, porque tú quieres, sino di, si Dios quiere, haré. Si Dios quiere, viajaré. Entonces te estás poniendo tú al cuidado de Dios, en la protección de Dios. Y cuando Dios está contigo, ¿se acuerdan? Cuando el profeta Elías, quebrantado, llorando, y en duda, porque también los profetas caen, enfermo del alma, estaba llorando. Dios simplemente le dice, si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. ¿Qué había sucedido en este hombre? Toda la duda, todo el aprendizaje del mundo, como Pablo, encontró que era solamente basura. Pero si podemos entenderle a Dios, solamente esta bienaventuranza, ¿de quiénes va a ser el reino? ¿Quiénes van a ver el reino? ¿Quiénes van a estar en el reino? Bienaventurado el que entiende. Feliz es el hombre que entiende que solamente sean pobres en espíritu para reconocer que Dios es todo para él. Amigo, amiga, nuestra vida no va más allá. Estamos viviendo un tiempo muy difícil. Vamos a estar hablando cómo salir de todas estas cosas, porque Dios ha dejado dicho,
Dios nos ha dejado bastantes enseñanzas en todas estas cosas que Dios nos hace presente por medio de su palabra. ¿Cómo vamos a salir de esta crisis? Entendiéndole a Él. Y yo les voy a decir que mientras Rusia, China, Estados Unidos y todos los países con poder están buscando la vacuna y están ofreciendo a fin de año ponértelas, hay una vacuna que Dios ha dejado en su palabra para ponernos ahora. ¿Y cómo lo vas a hacer? Vamos a estar aprendiendo, pero tenemos que llegar a entender que debemos ser pobres de espíritu para entender y encontrar la vacuna para este tiempo de pandemia, de virus generalizado. Todo el mundo se está gastando mucha plata para combatir esta situación, pero solamente los pobres de espíritu vivirán con Él, porque si hay promesa de ver el reino, tú no vas a desaparecer, no vas a morir hasta que Dios cumpla su promesa en ti. Que Dios te bendiga en esta palabra. Te doy gracias, Señor. Tu palabra está dada. Haz que cada hombre, cada mujer que escuche esta palabra, sienta, bendito Dios, que no hemos estado andando de acuerdo a tu palabra. Por eso te rogamos, bendito Padre, que nos ayudes a entender, que abras nuestro entendimiento, que nos ayudes a aceptar tu palabra sin ninguna sugerencia, sin ninguna observación, para poder entender que tú nos has dejado avisado primeramente que iban a haber estas cosas. Y nos has avisado también, nos has notificado y has notificado al mundo entero la salida, el remedio, la vacuna, si es dable la palabra. Bendito Dios, ayúdanos a entender tu palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.